Bienvenidos a Consultorio Empresarial, el podcast que te brinda información, consejos y datos claves acerca de contabilidad y emprendimiento. Transforma tu mentalidad financiera y despeja tus dudas en Consultorio Empresarial. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM Juan de Castellanos. Cordial saludo para todos los fieles oyentes del Consultorio Empresarial, espacio a cargo del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, donde trataremos, como de costumbre, realidades económicas, administrativas y contables de la sociedad. Quienes habla, Víctor Javier Niño Martínez, y el día de hoy abordaremos un tema bastante interesante, un tema de interés general. Hoy trataremos de manera directa y de forma especial el futuro de la pequeña y mediana empresa en época de pospandemia. Y para poder entrarnos en este tema, debemos primero realizar como un contexto de lo que está viviendo en este momento la pequeña y la mediana empresa. Hay algo que es claro, y es que la incertidumbre del COVID-19, sumada a una realidad en la que solo podemos tomar decisiones a nivel táctico para poder sobrellevar las obligaciones y para poder mantener a flote la empresa, nos han dejado más bien poco tiempo para poder pensar en el futuro. No obstante, mientras nosotros podemos dimensionar las consecuencias de esta pandemia, probablemente hemos pensado, digamos, en esas decisiones de transformación tecnológica que se obliga por la misma circunstancia de la pandemia a futuro, y hemos dejado, digamos, que de lado, o nos hemos más bien preocupado por atender los planes en el corto plazo sin dimensionar un poco lo que puede llegar a pasar en el futuro. Aquí hay que entender algo, ¿no? Y es que es importante analizar la dinámica del mercado una vez termine la pandemia. Cuando esta tormenta pase, realmente la pequeña y la mediana empresa va a tener que enfrentarse a un cliente con otro tipo de necesidades, un cliente que ha aprendido a valorar la importancia de obtener servicios a través de un clic. Cuando pase esta tormenta, la pequeña y la mediana empresa se va a enfrentar a clientes, ¿cierto?, que empiezan a valorar la importancia de su tiempo, clientes que están dispuestos a pagar por servicios que garanticen de manera eficiente, de manera rápida, seguridad, ¿cierto?, eficiencia en el manejo de su tiempo, y sobre todo que optimicen esos desplazamientos, generando, digamos, que más eficiencia en la realización de las diferentes actividades. A veces, y sobre todo nosotros con esta nueva realidad, ya nos empezamos a preguntar, es más, nos pensaremos 2 o 3 veces en diligenciar un formulario de papel, ¿cierto? O de pronto tener que trasladarnos al banco para poder firmar un pagaré, incluso para pedir un crédito. Ya uno se lo piensa 2 o 3 veces porque ese tipo de actividades están claramente digitalizadas, ¿no? Entonces, cuando pase todo esto del COVID-19, la pequeña y la mediana empresa, pues de una u otra manera tendrán que adaptarse a las nuevas necesidades de ese cliente. Deberán priorizar esas nuevas necesidades, ¿verdad? Tendrán que ejecutar procesos de fidelización, tendrán que volverse un poco más eficientes en cuanto a la satisfacción de esas necesidades. Y pues con este panorama es más que evidente que la tecnología va a terminar convirtiéndose, ¿cierto?, muy pronto en un elemento absolutamente indispensable para cualquier empresa, de cualquier sector. Consultorio Empresarial, por 105.4 FM Juan de Castellanos. Hay una serie de características que las empresas del futuro, que la pequeña y la mediana empresa del futuro no puede obviar y que debe tener presente si realmente no quiere quedarse atrás, ¿no? Y dentro de todo este marco, pues empieza uno a preguntarse realmente cuál puede ser el futuro de esa pequeña y mediana empresa una vez termine la pandemia del COVID-19. Y acá importante entrar a analizar cuál es la dinámica del mercado, repito, una vez termine esa pandemia, ¿cierto? Y repito, el cliente de pospandemia se analizará muchas más operaciones que antes, digamos, eran como rutinarias, tales como, por ejemplo, diligenciamiento de formularios, realizar consultas sobre la prestación de servicios de manera física o en una oficina física. Inclusive se va a pensar 2 veces el poder desplazarse, digamos, a una tienda física para poder realizar una compra, si pues ya tiene un espacio virtual sobre el cual realizar la compra. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM, la frecuencia universitaria de la familia de la Juan. Consultorio Empresarial.
Hagamos un poquito de contexto sobre lo que es en este momento la realidad de la pequeña y la mediana empresa y entender para poder entender qué va a venir o cuál va a ser el futuro de la pyme, debemos entender dónde estaba la pequeña y la mediana empresa, ¿no? En Colombia, las microempresas antes de la pandemia desarrollaban su actividad productiva en medio de una dualidad. De un lado, el aporte o su aporte a la economía es realmente incuestionable, pero por otro lado existen condiciones y entornos que disminuyen su competitividad y esto pues no les va a permitir ser el motor que podrían ser, ya que su capacidad de producción se ve de una u otra manera mermada y se ve restringida por factores internos y por factores externos, como por ejemplo la pandemia. Pero analicemos un poco esas características de la pyme antes de la emergencia sanitaria. Históricamente, en primer lugar, la pequeña y la mediana empresa se ha caracterizado por tener una visión de muy corto plazo. El empresario pyme hace más bien pocos procesos de planificación de su negocio y no más de a periodos de no más de 6 meses o un año, lo que reduce de una u otra manera esa posibilidad que ellos tienen para poder crecer. En la práctica, este tipo de empresas dan prioridad a atender los asuntos del día a día, dejando de lado, digamos, que los temas que pueden marcar la diferencia en los mercados, como la generación de valor agregado. Ahora, ¿cuáles son los nuevos retos, cierto? Una vez termine la pandemia, recuerden que ya estamos en la parte de la vacunación y pues más tarde que temprano ya llegaremos a esa nueva normalidad, pues la pequeña y la mediana empresa tendrá que enfrentar nuevos retos, ¿cierto? Ahora, el nuevo reto, ¿cuál es? Es sobrevivir en un contexto, digamos que ya superada la emergencia en salud, sino empezar a sobrevivir en un contexto donde nos vamos a ver abocados a una emergencia económica, ¿verdad? Porque una vez superada la emergencia en salud, pues vamos a tener que atender los colaterales de esta emergencia de salud y uno de esos colaterales evidentemente va a ser la emergencia económica. Y esta emergencia económica va a estar marcada, ¿cierto? Y probablemente perdure y dure por mucho tiempo. Y para sobrevivir en este contexto de esos impactos causados por la pandemia o por el COVID-19, muchas pequeñas y medianas empresas tendrán que recurrir a un uso intensivo de herramientas digitales para poder implementar dentro de sus procesos, digamos, la consolidación de herramientas como por ejemplo el teletrabajo, algo que fue tomado como una medida cautelar, pero que probablemente muchos lo están pensando como una herramienta de carácter permanente, ¿cierto? La parte de la virtualidad, el empezar a optimizar las ventas en línea para que sus usuarios puedan realizar compras y para que nosotros podamos realizar como pequeños y medianos empresarios ventas en línea, ¿cierto? Gestionar procesos de producción de manera remota. Esto va a contribuir de manera eficiente a que la pequeña y la mediana empresa pueda, digamos que atender esas nuevas necesidades del nuevo cliente de pospandemia. Ya para concluir, evidentemente no olvidar la importancia que tiene la pequeña y la mediana empresa en el sector de la producción. En Colombia gran parte de la empleabilidad depende de la pequeña y de la mediana empresa y pues que está en manos de todos ayudar a estas pequeñas y medianas empresas primero a reactivar su ejercicio económico y a futuro a poder permanecer y poder ir creciendo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.